Hola, en el día de hoy quiero hablar de un autor del que, bueno, ya se ha dicho bastante y podría sonar un poco redundante, pero creo que cuando se trata de García Lorca nunca es suficiente todo lo que se pueda decir. Quisiera ver el aspecto poético de García Lorca, pero centrarme en específico sobre la idea de marginación y la idea de marginado que presenta García Lorca a lo largo de su obra poética. Federico García Lorca era un autor español muy famoso, niño símbolo de la generación del 27. Incluso parecía estar tocado por el dios Apolo, porque el tipo es tan talentoso como hermoso, de verdad. O sea, miren las fotos y juzguen por ustedes mismos. El sujeto era poeta, dramaturgo, pintor, pianista. Sí, tenía mucho talento para el piano. Muere el 18 de agosto de 1936 y todo lo que él hizo marca cada uno de los ámbitos artísticos que tocó hasta el día de hoy. O sea, no es poca cosa. Si alguno de ustedes está un poco al tanto de la historia personal de Federico García Lorca, una de las cosas más conocidas sobre él es que era homosexual. No solamente eso, o sea, no era solamente un homosexual en los años 20, sino que nunca trató de ocultarlo, particularmente. Y esa, junto a muchas otras razones, fue la que lo llevó a que lo fusilaran en el 36. Pero cuando se habla de marginación, no basta solamente con ser marginado para poder hacerlo. O sea, no significa que cualquier persona que sea marginada puede fácilmente observarse a sí mismo, escribir un poema o una obra de teatro sobre lo terrible que es su vida, lo solo que se siente, la pena que siente, y eso va a ser automáticamente un éxito que va a ser analizado y sobreanalizado y ultraanalizado hasta el final. No, va mucho más allá de eso. Lo que él pudo hacer en el fondo fue tener la capacidad de analizarse a sí mismo, analizar su problemática, y también el observar a los demás y en analizar la problemática de los demás y encontrar un factor en común. Había algo que une a los marginados, que va mucho más allá de los motivos por los que eres marginado. Aquí vamos a hablar de dos obras poéticas relevantes en Federico. Primero está Romancero Gitano. Lo interesante, por ejemplo, de Romancero Gitano es que toma a un integrante de la sociedad tan poco visto en la literatura de esa época, como es la mujer andaluza, que solo por su género ha sido rechazada y dejada de lado, y cuyos sufrimientos no son considerados. Ahora, podemos decir que Federico también se podría reflejar en la mujer andaluz, porque obviamente no podía hablar de su problemática. Así que usa a la mujer andaluz como medio para poder expresarse, por supuesto. Porque la identidad de la marginación de Federico es muy particular. Lo que él fue capaz de hacer es tomar, más que las ideas de marginación, el sentimiento de marginación. Y crea todo este concepto en torno a la marginación y al sufrir por ser marginado. Él habla incluso en la conferencia que hace para Romancero Gitano, él habla de la pena, que dice que no es la angustia, que no es la melancolía, es la pena. Y cualquier persona que haya sido marginada, por cualquier motivo, cuando lee los poemas, cuando puede extraer la pena de la que habla, es algo con lo que puedes empatizar inmediatamente. Es algo que sin duda te ha pasado, es algo que totalmente has podido sentir por ti, ¿ya? No porque seas una mujer andaluz, no porque seas homosexual, sino por solo hecho de sentirte marginado. Ahora, cuando hablamos de marginación, yo creo que no se puede hablar de marginación
en la poética de Lorca, sin hablar de Poeta en Nueva York. Aquí yo quiero hacer un alcance súper importante. Y es que tú, persona que está viendo, persona que se siente marginada en la sociedad, que cree que no encaja, que cree que está afuera, que se siente rechazado, que siente la pena de la que he estado hablando hace un momento, y que además sueña día y noche con la destrucción del capitalismo y todo lo que eso conlleva, tienes que tener Poeta en Nueva York en tu biblioteca. Poeta en Nueva York era un libro de poetas propio de las vanguardias, muy surrealista. Pero si escarbamos, el tema del marginado sigue ahí. En términos generales de lo que habla Lorca en esos poemas en particular, es sobre el vacío existencial que hay detrás del capitalismo. Ahora bien, Poeta Nueva York no trata solamente de la marginación que se siente a través del capitalismo, sino que también habla de otros grupos marginados en Estados Unidos en ese entonces y hasta ahora, que son más conocidos y más convencionalmente hablados, como es la comunidad afroamericana. Ahora, el interés que presta Federico García Lorca hacia la comunidad afroamericana no es casual. Obviamente, él entiende a la comunidad afroamericana como una comunidad marginada. Y como ya mencioné antes, la marginación, sin importar qué tipo de marginación sea, siempre va a tener en común una misma pena, un mismo sentimiento. La sensación de marginación es la misma. Entonces, lo interesante es que incluso dentro de este tipo de grupos existe cierta unión, cierta comunidad, cierta magia. Es un tipo de magia que une en la felicidad y en la tristeza. El mismo Lorca dice en Poeta en Nueva York, más que Poeta en Nueva York, es Nueva York en un poeta. Yo creo que eso es una forma muy acertada de reducir la poética marginada de Federico. Es esta capacidad de Federico de tomar algo y hacerlo universal y de hacerlo entendible y que se sienta casi folclórico. No lo es, no es folclórico, pero se siente folclórico, se siente familiar, se siente personal. Porque al final del día, todos nosotros podemos consensuar un sustrato común en la felicidad y el sufrimiento.